Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase más. En el día de hoy vamos a realizar una pequeña clase, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y esta sí va a incluir actividades. Ya tuvieron una semana de descanso, más que descanso para ponerse al corriente con lo que adeudan. Aparte veníamos a trabajar muy intensamente, así que con la clase de hoy vamos a hacer una pequeña actividad a modo de cierre de esta clase, no de toda la unidad, pero con esta clase ya cerramos la unidad de democracia. Antes de empezar con esto, ustedes esta clase la están viendo martes, o sea martes 29 de septiembre, y en el día de ayer, que fue lunes 28 de septiembre, por la mañana se tuvieron que cerrar la valoración, mejor dicho, es la palabra correcta, del segundo trimestre. En líneas generales fue muy bien, pero especifico esto porque me han llegado muchos trabajos en lo que restó del día lunes, pero que no pudieron entrar dentro de lo que es la valoración. A ver, está perfecto que los envíen porque se ponen al día, eso está buenísimo para que no se les siga acumulando, pero bueno, quizás si justo coinciden que alguno de ustedes llegó a realizar todas las actividades y en la valoración llega que debe alguna, bueno, no se preocupe, no es que no la recibí, sino que yo recibí hasta cierto punto y después tenía que enviar mi valoración, porque también la están esperando, el colegio la está esperando para poder sumar todas en una sola plantilla y enviarla, ¿sí? Así que recuerden, hasta el lunes, mejor dicho, hasta el domingo 27 de septiembre, ahí se recibió todo. Después todo lo que las personas aquellas que me enviaron después del 27 no entró en esta valoración, pero bueno, va a entrar en la valoración final del año. Como para dar unos numeritos, que siempre está buena las estadísticas, más o menos por curso, que son 35 alumnos más o menos, en promedio. A ver, hay 10 personas que trabajan excelente, que entregan todo, que tienen todo el día. Después hay 10 personas que me deben alguna que otra cosita, pero que vienen trabajando muy bien. Después, lo que me alegra mucho, también por curso hay un promedio de 5 personas que venían muy atrasadas, pero se pusieron al día. Y ese esfuerzo lo valoro el doble, porque sé que es muy difícil cuando se viene atrasando tanto y acumulando, ponerse al día implica un esfuerzo. Pero también me llama la atención que así como hay 5 que se pusieron al día, hay 5 que venían trabajando bien y de repente desaparecieron y dejaron de participar. Bueno, en caso por caso está aclarado en su planilla de valoración y para aquellas personas con las que ponemos contacto, bueno, trataremos de contactarnos. Dicho esto, empezamos con la clase de cierre de la unidad. No va a haber material de lectura, voy a tratar de hacer esta clase lo más rápido posible y sí presten atención a la clase porque las preguntas que tienen que contestar es en base a esta pequeña clase que les estoy dando hoy. Nosotros siempre estuvimos hablando de la democracia participativa. Bueno, hoy vamos a hablar más que nada fundamentalmente de esa participación. ¿Sí? Ya vimos lo del voto, que es una forma de participación directa, ¿no? Pero obligatoria. Ahora vamos a ver más formas de participación que tenemos nosotros como ciudadanos. En el mundo en general, con la democracia, para resolver los problemas que se presentan, en las últimas décadas, o sea, es nuevo, en muchos países han incorporado mecanismos de participación que complementan los derechos de representación. ¿No? Nosotros tenemos nuestra representación a través de los distintos políticos. La intención de este método es brindar a los ciudadanos más protagonismo en la toma de decisiones políticas. Ya centrándonos en Argentina, por ejemplo, con la reforma que vimos acá en 1994, que fue la que más trabajamos, dentro de la reforma constitucional se incluye el derecho de los ciudadanos a tomar iniciativa en presentar proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Algo que antes, como habíamos visto, solo lo podía hacer el Poder Legislativo o Ejecutivo, o sea, el presidente o senadores diputados. No, el pueblo no podía tomar una iniciativa porque se entiende que ellos están para representarnos a nosotros, entonces ellos van a representar toda ley que nosotros necesitemos.
¿no? Pero bueno, como esto no es así y quizás no estamos representados del todo, nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos presentar un proyecto de ley. No podemos proponer una ley, sino presentar el proyecto. Y después eso sí va a tener que ir a Cámara de Diputados, pero nosotros obligamos a que eso se discuta dentro de la Cámara de Diputados. Quizás no se apruebe, ¿no? Quizás no pasa ni siquiera la primera evaluación, que es la de diputados, como para después llegar a senadores y después la promulgación que hace el Poder Ejecutivo, que esos son los pasos de una ley. Pero por lo menos podemos hacer que entre en debate. Pero es muy lindo, pero no es tan fácil. ¿Cómo se hace esto? Esto está en el artículo 39 de la Constitución de 1994 y se establece que hay que reunir el 1,5% de firmas del padrón electoral a nivel nacional, o sea, nacional, son todas, o sea, el padrón electoral son todas aquellas personas que están en condiciones de votar. Esto más o menos son unas 500.000 firmas. Esto es lo que se conoce como iniciativa popular. El Congreso de la Nación está obligado, ¿no? Si alguno de ustedes, sean individualmente o como grupo, necesitan una ley, ustedes piensan de que hay una necesidad, y donde hay una necesidad tiene que nacer un derecho, dice una famosa frase. Entonces, ustedes proponen esa ley, como la redactan bien, son muy específicos, quizás más adelante vaya que aclarar algunas cuestiones o no, pero lo más importante es que llegue al Congreso. Entonces, para eso necesitan, sea individualmente, como grupo, como asociación, lo que sea, juntar 500.000 firmas mínimo para que esta entre al Congreso y se discuta. En el mismo día pueden decir no damos curso a esta ley, a este proyecto de ley, y termina todo ahí. O puede seguir terminar siendo eventualmente una ley. Pero bueno, también la Constitución establece en el artículo 40 que el Congreso puede someter un proyecto, o sea, al revés, el proyecto de ley a consulta popular, o sea, que los ciudadanos votan si aprueban o no la norma, y esta queda automáticamente o promulgada o derogada. O sea, también puede pasar que los diputados, o tanto la Cámara de Senadores como diputados, puede proponer una ley, se aprueba, pero antes de que llegue al Poder Ejecutivo para que sea promulgada, esta puede ir a consulta popular. Entonces, como no están muy convencidos, se ve que la sociedad hay un gran grupo en disconformidad y otro en conformidad, entonces va a consulta popular. Entonces, esto quiere decir que se va a realizar una votación, como vimos que se realizan las votaciones de candidatos, pero esto va a ser para aprobar o no aprobar una ley. Y de acá pueden decidir si da mayoría, digamos que sería como una ley muy polémica, muy discutida, muy dividida. Entonces sería como en un balotaje. Si la mayoría vota a favor de la ley se promulga, y si vota en contra, la ley se deroga. Muy bien, todo esto suena muy lindo, como siempre hablamos, suena muy lindo en la definición. Si bien la iniciativa popular es un buen mecanismo para que cualquier grupo pueda presentar una propuesta, la realidad es que con la cantidad de firmas que se exige hace que este mecanismo solo sea viable para grandes organizaciones que cuentan con los recursos económicos y el apoyo de los medios de comunicación. Por otro lado, más que en la Constitución de 1994, el Congreso jamás realizó una consulta popular. O sea, hay cosas, suena, como les decía recién, suena muy lindo en las definiciones, pero la realidad es que esto nunca pasó. Y en cuanto a las organizaciones, no sé, por ejemplo, pensemos en Greenpeace, que tiene los medios económicos y una gran llegada a los medios, como que si necesitaría, que igual esto está bueno, ¿no? Porque Greenpeace, que se dedica al cuidado del medio ambiente, al tener más llegada, le va a ser mucho más fácil conseguir 500.000 firmas para empezar un proyecto de ley que a nosotros, como de manera individual. Ahora, hablamos a nivel nación, estas cosas también pueden pasar a nivel local, como cuando hablamos de diputados y senadores nacionales, y también hablamos de legisladores porteños, que solo se encargan de la legislatura y también el Poder Ejecutivo porteño. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de la participación en la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, Cava, como la quieran conocer o llamar. Vamos a ver tres formas de participación en la Ciudad de Buenos Aires. Una es la revocatoria del mandato. Es un instrumento por el cual se puede destituir al jefe de gobierno o a un legislador.
Esto no se puede hacer a nivel nacional, no podemos destituir a un diputado nacional o al presidente mismo, pero sí podemos destituir al jefe de gobierno o a un legislador. Destituir quiere decir que renuncie, que él sacarlo de su cargo. Para eso se debe llamar a un referéndum revocatorio, que el mismo se consigue reuniendo al 20% del padrón electoral, pero de la ciudad, no de nivel nación, porque acá estamos hablando de a nivel local de la ciudad. Entonces el padrón electoral, el 20% del padrón electoral más o menos también son 500.000 firmas, o sea, tampoco es tan fácil, y aparte de esto después se somete a distintas etapas, no es que junto 500.000 firmas y ya así, entonces puedo despedir al jefe de gobierno. Fíjense que es más o menos el mismo número, el 1,5% del padrón electoral de la nación son 500.000 personas, pero también el 20% del padrón electoral de la ciudad también son 500.000 personas. Así que es difícil. Personas en condición del padrón electoral, o sea que están en condiciones de votar, no pueden ser los menores de edad. Otra forma de participación en la ciudad, a ver, esto también pasa en las demás provincias con algunos cambios, pero bueno, nos centramos en la ciudad de Buenos Aires porque es donde habitamos por lo menos la gran mayoría y por no decir la totalidad. Audiencia pública. Esto se da cuando las autoridades de la ciudad están obligadas a convocar a los vecinos que se ven afectadas por algún impacto ambiental, normas de edificación, uso de bienes públicos, como entre otras cosas. A su vez, la misma población, si el gobierno de la ciudad no los convoca, la misma población puede exigir una audiencia pública juntando el 0,5 de las firmas del padrón electoral. Recuerden que para las instituciones el 20%, que eran 500.000 firmas, pero para una audiencia pública solo necesita el 0,5 del padrón electoral de la ciudad, lo que son 18.000 firmas. Porque estos son más a nivel barrio. Entonces, en un barrio viven muchas menos personas, porque por ejemplo, ¿qué se discute en este momento? Sea tanto convocado por la ciudad como por los vecinos, se discute cuando el gobierno, por ejemplo, quiere demoler un edificio viejo para hacer una plaza, o al revés, quiere sacar una plaza para hacer un edificio. Por eso les hablaba del impacto ambiental o todo. A modo de ejemplo, pueden ser un montón de cosas, como las ferias, como que se haga algún show de música, hay gente a la que le puede gustar, gente a la que no. Entonces el gobierno puede solicitar esta audiencia pública. Pero supongamos que el gobierno no solicita audiencia pública y decide hacer algo, como construir algo o demoler algo. Y entonces los vecinos a los que se afecta eso no están de acuerdo. Entonces ellos mismos convocan a la audiencia pública con solo el 0,5 de las firmas del padrón electoral, que son 18.000 firmas, que igual es un número. Esto es así porque supongamos que en el barrio donde están ustedes están por realizar alguna obra con la que ustedes no están de acuerdo, pero bueno, no van a ir a juntar firmas a Caballito o a Colegiales o a cualquier otro barrio de la capital que esté lejos de donde ustedes están, justamente porque esa persona no le afecta, quizás ni le interese, quizás sí, o sea, esa firma es válida porque está dentro de la ciudad, pero va a ser más fácil juntar las firmas de los que son del mismo barrio, que se van a ver afectados por eso. Por último, vamos a ver el presupuesto participativo. Consiste en la intervención popular en el debate, la elaboración y el control del presupuesto anual de una municipalidad. Recuerden, la capital federal se divide en distintos municipios. La capital federal tiene un presupuesto, al mismo tiempo ese presupuesto se divide en distintos municipios. Del presupuesto que tiene el municipio, solo un pequeño porcentaje va a lo que se llama el presupuesto participativo. ¿Esto qué quiere decir? Se debate en foros barriales y proyectos muy variados, desde la remodelación de un hospital hasta la construcción de un parque de skate, por ejemplo, o que se realiza un festival de música o una campaña de concientización, tanto de violencia de género, de maltrato infantil, de derechos de los animales, o sea, desde las campañas publicitarias, que en verdad son propaganda porque no tiene fines de lucro, hasta la construcción de algo. Pero bueno, la realidad es que también esto suena muy lindo en la definición, pero como el presupuesto, por lo menos en los últimos años, por no decir en toda la historia, siempre es muy escaso, ese presupuesto que en verdad tiene que entrar en debate para ver qué se quiere hacer,
generalmente no pasa por dos motivos. Primero, porque como no está el dinero disponible, no se va a debatir qué hacer con un dinero que no hay. Y segundo, porque también la participación de nosotros como ciudadanos es muy escasa, como que pocas personas se hacen cargo o se ponen al hombro participar de temas así, como generalmente últimamente por esta desconfianza que hay en la política, en los políticos, uno se desliga de eso y no le da importancia, ya llegando a la indignación. Pero la realidad es que en estos presupuestos participativos, según el municipio, a veces hasta ni siquiera hay un rango de edad mínimo, porque uno puede decir, bueno, pero hay que ser mayor de 18. Y no, hay algunos en los que siendo ya mayor de 12 te dejan participar, porque ustedes también son usuarios de plazas y de espacios públicos, por ejemplo. Ustedes mismos se pueden oponer a que se construya un edificio en un lugar público o que se destruya algún lugar público para hacer una remodelación, como puede ser, no sé, que llegue el subte, por ejemplo, o por ejemplo ustedes pueden proponer que el subte llegue hasta tal lado, también intervienen tanto los jóvenes. De hecho, en algunos municipios existe el presupuesto participativo joven, que es exclusivamente para los menores de edad, entre 12 y 18. A ver, todo esto parece como muy loco, pero yo nunca me enteré de eso, pueden decir, pero la realidad es que si uno primero es ajeno a la participación política, también el mismo gobierno no va a hacer una campaña de esto, porque le es más fácil manejar su presupuesto como ellos quieren y no como algunos lo quisieran. A ver, hay municipios que sí están abiertos a la participación, pero bueno, se requiere de una conciencia política y compromiso, ¿no? Estas cosas existen, si las buscan van a ver dónde pueden participar. Hay algunos lugares que funcionan muy bien y lugares que funcionan muy mal porque justamente falta gente. Ahora vamos a las organizaciones sociales. Esto es a nivel nación, ¿no? Pero bueno, es importante que sepamos todos los tipos de organización social que hay. Que igual son 4, no es que vamos a ver mucho. Por un lado, y principalmente, están los partidos políticos, que son las asociaciones organizadas en torno a la competencia electoral y con intereses, proyectos u objetivos comunes. O sea, esto es directamente para la competencia electoral. Después están los sindicatos, que representan a los trabajadores y justamente los sindicatos están formados por los mismos trabajadores del sector. No es que el sindicato de todos los trabajadores de panaderías, el jefe del sindicato va a ser alguien que trabaja en una fábrica metalúrgica, por ejemplo. No, tiene que estar representado por un mismo trabajador del sector. O por lo menos así debería ser el ideal. Hoy en día no pasa tanto porque también mismo no hay compromiso con los sindicatos y no se firma y no se vota por los representantes y demás cosas. Más allá de que tampoco nos sentimos representados por nuestros jefes sindicales y pasa mucho. Pero bueno, es la historia argentina y así es como se ganó mucha desconfianza a la política y el sindicalismo. Pero bueno, son organizaciones sociales que existen y ayudan, y si se tiene un compromiso con ellas y una participación puede ser muy frustrante porque a veces no sirven de nada, pero también si nos cambiamos el chip como sociedad podrían ser de mucha ayuda. Los sindicatos atienden los reclamos de los trabajadores del sector y por lo general se trata de una redistribución económica, aunque también intervienen en la vida política. Esto quiere decir que los sindicatos siempre van de la mano con algún partido político, lo cual a veces es beneficioso y a veces no, porque por ejemplo si hay un gobierno de turno que se lleva muy bien con tal sindicato y en ese sindicato hay empleados que van a querer reclamar por algún derecho, estos reclamos van a tratar de ser callados porque justamente el sindicato tiene que quedar bien con el gobierno de turno. Y a lo contrario, si se llevan mal con el gobierno de turno, van a hacer el doble de reclamos que lo que exige, cuando tendría que ser un equilibrio, ¿no? Más allá del gobierno de turno, tendrían que estar separados los partidos políticos, porque más allá del gobierno del turno, si los derechos de algún trabajador están siendo
avasallados, no importa quién sea el gobierno de turno, hay que hacer el reclamo y punto. Después están las organizaciones no gubernamentales, más conocida por sus iniciales ONG, que no son parte del gobierno, pero existen, son asociaciones que están más que nada para la defensa y protección tanto como el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, uno como persona individual puede ver que algún derecho de alguna persona o los nuestros pueden estar siendo violados, o también al nivel ambiental puede haber algún abuso por parte de una empresa y eso, y nosotros como supongamos que tengamos que queremos sacar adelante una ley para poder frenar ese abuso, y necesitamos juntar 500.000 firmas, y como nosotros por iniciativa propia nos sería muy difícil, entonces se recurre a estas ONG que van a tener mucha más llegada, que justamente están para ayudar en esos casos, porque a veces aún nosotros podemos sufrir algún abuso de nuestros derechos, pero bueno, no tenemos los medios ni los recursos para asesorarnos de cómo reclamar justicia, entonces estas ONG están destinadas a eso, a darnos una mano. Y después están los nuevos movimientos sociales. En una primera definición serían como un sindicato, ¿no? En donde conjugan a todas las personas de un mismo sector, pero sus reivindicaciones no están vinculadas de lleno al mundo del trabajo. Tienen cosas que ver con el mundo del trabajo, pero no es específicamente para eso. Su lucha es por el reconocimiento cultural, el respeto a la diversidad. No están organizadas en organizaciones con una estructura jerárquica, en la que, por ejemplo, hay un jefe, subjefe y así distintos puestos en una escala piramidal, sino que están conformados por muchos grupos en los que pueden tener varios o varias líderes, pero todos estos grupos comparten algún objetivo, como la identidad colectiva. El ejemplo más claro y reciente se puede dar de esto es como el movimiento social del feminismo, en donde no hay un solo líder, no están divididos en... Fíjense cómo todo esto es ridículo que le estoy diciendo. No hay una estructura piramidal y hasta hay varios grupos, porque dentro del movimiento feminista puede estar un grupo que es específicamente de las mujeres menores de edad, otro que es de las mujeres mayores de edad, ya anciana, y demás grupos y subgrupos dentro de eso, que todas que están representadas según en grupos, pero después como un gran grupo hay un objetivo en común, que es el reconocimiento de los derechos de la mujer, ¿no? Ese sería el ejemplo más claro de lo que son los movimientos sociales. Por último, como para dar un cierre a todo lo que vimos de la democracia y la sociedad democrática, a lo largo que vimos de toda esta unidad podemos entender a la democracia como un conjunto de reglas para gobernar, pero también como un modo de vivir y participar colectivamente del debate y la toma de decisiones sobre los asuntos que nos afectan. Pero para que esto suceda, debe haber igualdad política, es decir, que todos y todas debemos tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de participar. Para eso es necesaria una base de igualdad social y económica. En nuestra democracia, como vimos más que nada en la anteúltima clase, hay sectores que no están bien representados, y la participación de estos sectores puede revertir el resultado no de elecciones políticas, sino a la hora de hacer reclamos, ¿no? Por ejemplo, la falta de participación produce desigualdad, y la desigualdad deteriora nuestra democracia. Entonces, podemos decir que la participación mejora la calidad de la democracia. Esto se puede llevar a la escuela misma. La participación política está en todos los ámbitos, chicos. Y yendo a la parte de la escuela, que es la que le toca a ustedes, por ejemplo, están los consejos de convivencia, que son estos grupos formados tanto por ustedes, los alumnos, como por los profesores y los directivos. Y después están los centros de estudiantes, que ese es un tema que de estar en clases presenciales lo hubiéramos visto en profundidad, pero bueno, el centro de estudiante es los que representan sus derechos y reclamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto también requiere un compromiso, porque no todos los colegios van a ver que tienen centro de estudiantes, porque también el centro de estudiantes no es que se juntan y no hacen nada y pierden tiempo de clase, no, se supone que tiene que funcionar, proponer y hacer mejoras, ¿no? Aparte, si no, pasaría lo mismo que pasa con los sindicatos actualmente. Si hay un centro de estudiantes
y yo voy, como yo si yo fuese estudiante también y reclamo, no sé, porque los bancos están en mal estado, porque no hay jabón en el baño, por ejemplo, y yo veo que ustedes me atienden el reclamo, pero no cambia nada, bueno, entonces a mí tampoco me va a interesar participar del centro de estudiantes, porque al fin y al cabo no me sirve de nada. Entonces, es una cadena de compromisos. Así como les vengo diciendo, para que esto funcione bien, tiene que haber un compromiso y así todos los sectores no están representados del todo. Eh, para eso se necesita una base de igualdad, sea tanto social como económica, como bien dije antes. Porque también cuando la economía es mala, no nos podemos dar el lujo de tener una participación y reclamar por nuestras cosas, porque también al ser tan frágiles lo que es el trabajo hoy, si uno por ahí quiere hacer algún reclamo, por más que tenga el derecho, tiene miedo a perder el trabajo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, ustedes en el colegio, que ustedes por hacer un reclamo tienen miedo a la sanción, a la expulsión, a ver, todo es así, la escuela es como un paso previo a lo que es el trabajo, entonces los trabajos funcionan igual y en todos los ámbitos pasa lo mismo. Pero bueno, la realidad es que nuestra vida, como se los dije siempre, es política. Todo acto que hagamos es política. Nos puede gustar o no gustar la política, pero siempre todo lo que llevemos a cabo tiene una consecuencia política. Entonces, nuestra responsabilidad es hacernos cargos de esa participación. Nosotros podemos enseñar, podemos aprender, podemos tener más o menos compromiso, pero no está bueno mirar para otro lado, ¿sí? Esa es una de las unidades más importantes para mí, esto de la democracia. Quiero generar conciencia de participación, no estoy hablando de una militancia, de un fanatismo político, sea por el partido que sea, pero sino de estar al tanto que tenemos derecho y que nuestra participación cuenta, y que si nosotros damos cuenta de la nuestra cuenta, podemos enseñar que la del otro cuenta, y así podemos generar una red, una telaraña inmensa, en donde entonces todos unidos sí podemos conseguir algo, en cambio que siendo lobos solitarios que van por ahí solos, se necesita de la unión, de eso, de generar conciencia y compromiso. Bueno, a lo largo de la clase de hoy, que igual como siempre se hizo más larga de lo que quería, hablamos de varios temas. Entonces las preguntas, que se las voy a dejar por escrito en el Classroom, pero bueno, las leemos juntos. Son cuatro puntos. Primero, que es lo que hablamos, van en orden de cómo fue la clase. Primero, ¿cómo los ciudadanos pueden tomar la iniciativa para presentar un proyecto de ley? Lo que vimos, lo de juntar firmas y demás. Me especifican bien cómo es todo los pasos. Después, ¿qué es una revocatoria de mandato y cómo se lleva a cabo? Tercero, ¿qué es una audiencia pública? Y por último, definir las distintas organizaciones sociales, que son 4. Las 4 que vimos en una definición muy cortita. Bueno, ustedes me la definen según lo que entendieron a través de esta clase. Bueno, con esto damos por terminada la cuarta unidad, que era la de democracia, y nos encontramos en la clase que viene empezando una nueva unidad que es de la autoritarismo y totalitarismo. Ahí vamos a ver cómo se opone a todo lo que vimos de democracia. Bueno, espero que hayan disfrutado de la clase, no haberlos aburrido mucho. Y bueno, y cualquier duda que tengan de la clase, de algún concepto, o que no puedan contestar alguna pregunta porque no se entendió algo que yo expliqué, no quedó claro, lo que sea, como siempre, como hacen ustedes mismos, me escriben y así resolvemos todo tipo de dudas. Bueno, esto fue todo de la unidad de democracia, así que nos vemos la semana que viene en una nueva unidad, ¿sí? Hasta la semana que viene, chicos.